tengan un crecimiento en estos tiempos en que no podemos reunirnos. Muy bien, y ahora mismo vamos a la palabra de Dios. Yo te pido que puedas compartir esta transmisión para que muchas personas puedan recibir esta palabra, una palabra que va a traer buenas noticias, que los va a alentar, que va a afirmar su fe. Así es que si ya estás listo, toma por favor tu Biblia, toma tu cuaderno para tomar tus apuntes y quisiera que leyeras conmigo Primero de Reyes en el capítulo 20, Primero de Reyes 20, y voy a leer a partir del versículo 23, Primero de Reyes 20. Y voy a leer a partir del 23, me puedes seguir ahí en la lectura. Dice la palabra de Dios: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré a toda esa grande multitud en tu mano, para que conozcan que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. Padre, gracias, yo te doy por esta palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra pueda fluir a través de mi boca por tu Espíritu Santo, que pueda, Señor, ser transmitido a través de las redes, a través de esta transmisión, y pueda llegar, Señor, esta revelación al corazón de cada persona y producir cambios en sus corazones, en su forma de ver las cosas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo espíritu de distracción, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu que quiera oponerse a que esta palabra llegue al corazón de las personas, lo reprendemos ahora mismo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque esta palabra va a ser una palabra impactante para cada persona el día de hoy. Muchas gracias, Señor. Amén. Para que ustedes comprendan esta porción de la palabra de Dios que hemos leído, quiero ponerlos en el contexto histórico. Sucede que los sirios habían sido derrotados ante el reino de Israel, siendo Acab el rey. En este momento Elías ya había matado a todos los profetas de Baal y de Acera. Jezabel, esposa de Acab, igualmente había acabado con todos los profetas de Dios. Habían quedado unos poquitos profetas por ahí esparcidos, y aún no se daba la alianza con el rey
Josafat, de la cual les estuve hablando el pasado domingo. Así es que el rey de Siria, Ben-Hadad, juntó a 32 reyes para venir a atacar al rey de Israel y tomarlo. Sitiaron la ciudad de Samaria y envió mensajeros al rey Acab diciéndole: todas tus riquezas, toda tu oro, tu plata, todo lo bueno que tú tienes y tus mujeres y tus hijos son míos, los voy a tomar el día de hoy, le mandó decir. El rey Acab, asustado, no le negó nada, le dijo: sí, todas las riquezas, todo lo que quieras tomar será tuyo. Entonces al día siguiente le volvió a enviar mensajeros y le dijo: bueno, pues para el día de mañana voy a enviar a mis emisarios, los cuales les vas a permitir que entren en la ciudad de Samaria. Ellos van a entrar en la ciudad y van a ver todo lo que tenga valor y lo van a tomar para nosotros. Te vamos a saquear la ciudad en paz, no vamos a dañar a nadie, pero vamos a quitarte toda la riqueza que tú tienes y vamos a tomar a tus mujeres y a tus hijos y nos los vamos a llevar. Así es que el rey Acab convocó a su corte, convocó a toda la gente y les informó lo que iba a suceder. Él no tenía cómo poder enfrentar a ese ejército impresionante compuesto por Siria y 32 reyes más. Así es que era inminente que iban a ser saqueados y sus riquezas iban a ser tomadas. Pero un profeta de Dios apareció allí. Un profeta de Dios se levantó para dar una palabra y la palabra que dio fue que no se preocupara porque Dios le iba a dar la victoria, que él saliera a enfrentarlos. Así es que ellos fueron derrotados ese día. El rey Ben-Hadad con todos sus 32 reyes y todos sus ejércitos fueron derrotados delante de Israel, porque Dios les dio una ayuda extraordinaria. Dios le estaba mostrando a Acab que él era el único y verdadero Dios. Ya lo había demostrado por medio de Elías, pero ahora le estaba demostrando que no eran los dioses de Acera, que no eran los dioses que su esposa Jezabel le había mostrado, sino que Dios mismo es el que le ayudaba para vencer a sus enemigos. Una victoria extraordinaria tuvieron allí el reino de Israel. Pero sucedió que Ben-Hadad logró escapar de aquella batalla, regresó a Siria y sus consejeros se reunieron con él y le dieron esa palabra que nosotros acabamos de leer. Le dijeron: mira, hemos perdido con Israel porque sus dioses son dioses de montes. Por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. La batalla se había dado en el monte de Samaria. En esa montaña, en ese monte se dio y allí perdieron. Así es que sus consejeros dijeron: eso se dio porque fue en la montaña, porque fue en los montes, y el Dios de Israel es un Dios de montes y no es un Dios de valles. En los valles vamos a poderlo vencer. Así es que al año siguiente, nuevamente Ben-Hadad armó un ejército numerosísimo, impresionante. Recuperó caballo por caballo y carro por carro, como le fue dicho. Así es que venía para tomar revancha, venía para arrasar a Samaria y tomar sus riquezas como él lo había establecido. Pero sucede que al año siguiente Acab alcanza a reunir apenas a 7,000 personas en su ejército, y dice la palabra de Dios que en aquel valle, en el valle de Afec, se veían que estaban solamente como 2 rebañuelos de personas. Era el ejército de Israel. En cambio, el ejército de Siria llenaba toda la tierra. Era inmenso ese ejército. Pero
En ese momento nuevamente el profeta de Dios se levanta y le dice a Acab: por cuanto ellos dijeron que Dios es un Dios de montes y no un Dios de valles, yo quiero informarte que el día de hoy Dios te dará nuevamente la victoria, para que ellos sepan que Dios no es solamente Dios de montes, sino Dios de valles, y que te da la victoria, y que aprendan a respetar a Dios. Así es que 7,000 hombres contra ese ejército que llenaba la tierra pudieron vencerlos. Dice la palabra de Dios que murieron en ese día, en aquella batalla, 100,000 hombres de a pie, 100,000 del ejército de Siria. 7,000 contra 100,000, y 100,000 murieron allí, y 27,000 lograron escapar y se metieron en la ciudad de Afec. Estaban en el valle de Afec, se metieron en la ciudad, y allí el muro cayó sobre ellos y murieron otros 27,000. 127,000 hombres del reino de Siria murieron contra 7,000 que les estaban enfrentando, porque Dios nuevamente les dio la victoria. Y bueno, este pensamiento de que Dios es Dios de montes pero no de valles, de repente es un pensamiento que está muy presente en muchas personas, y que en muchos cristianos desgraciadamente también parecen creer eso. Cuando las cosas están arriba, cuando ellos están arriba, entonces dicen: sí, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es extraordinario, Dios está conmigo. Tienen su fe bien puesta en Dios. Pero cuando las cosas se van hacia abajo y están en un valle y están pasando por circunstancias adversas y han caído bajo de repente en sus aspiraciones o en su vida, de repente empiezan a pensar que Dios no está con ellos, que Dios los ha abandonado, que Dios no pelea con ellos y los ha dejado a su suerte, y piensan que Dios es un Dios de alturas, pero no es un Dios que se manifieste cuando están en las partes bajas, cuando han caído a lugares bajos. La palabra de Dios nos habla de varios montes. Es hermoso estar en los montes, es hermoso estar arriba, es hermoso ver a Dios en las alturas. El primer monte que cuando estaba haciendo esa conferencia se me vino a la mente es el monte de Moriah, el monte a donde Abraham llevó a su hijo Isaac, porque Dios le había dicho que lo llevara para sacrificarlo. Así es que llegó a ese monte con el fuego, llegó con el cuchillo. Isaac mismo le dijo: oye, ¿y dónde está el cordero? Y le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Así es que llegaron hacia la cima, hacia el lugar que Dios le había indicado en el monte de Moriah. Y allí, cuando estaba listo para sacrificar a su hijo, una voz del cielo, la voz de Dios, le dijo: hey, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho. Ahora conozco que tú que tú temes a Dios, porque no me has rehusado ni a tu propio hijo. Y en el momento en que le dijo estas cosas, él pudo ver que estaba un carnero allí trabado por sus cuernos, y entonces entendió que Dios le estaba supliendo, que Dios estaba proveyendo para el holocausto. Proveyó de un carnero que era en sustitución de su hijo, y entonces presentó ese holocausto. Ahí en ese lugar Abraham conoció a el Dios proveedor, a Jehová Jireh. Dios es nuestro proveedor. Es hermoso estar en las alturas, es hermoso conocer a Dios como nuestro proveedor, cuando nada te falta, cuando tienes todo, cuando Dios ha suplido todo lo que tú necesitas. Es hermoso conocer al Señor como proveedor y darle gracias, y saber que Él es Jehová Jireh. Estoy seguro que todos ustedes han estado en ese monte y le han agradecido a Dios una y otra vez, porque Él ha provisto
provisto para sus necesidades. Porque cuando el negocio está bien, cuando ustedes tienen todo el dinero necesario, cuando ustedes tienen un buen empleo, ustedes dicen: gracias Dios, tú has sido maravilloso. Eso está muy bien. Es hermoso conocer a Dios en las alturas como un Dios proveedor. El siguiente monte que se me vino a la mente, a la memoria, fue el monte de Sión. Aquel monte a donde llegaron el pueblo de Dios después de 2 meses de haber salido de Egipto. Llegaron al monte de Sión y allí Dios le dijo que subiera a Moisés. Así es que aquel monte temblaba ante la presencia de Dios, humeaba en la parte alta, había un fuego abrasador. El pueblo de Dios estaba abajo y estaban temerosos de lo que estaba sucediendo. Pero Moisés subió a aquel monte en la presencia de Dios y allí recibió los diseños del cielo, recibió diseños especiales para el tabernáculo, para la edificación del tabernáculo, para cada uno de los muebles, los materiales, cómo deberían de ser elaborados. Recibió las leyes que regirían a la nación y le harían una nación sólida. Allí es donde recibió una revelación extraordinaria de Dios que formó a la nación que fue Israel. Yo les he dicho que él estuvo 40 días y 40 noches. Una cuarentena implica un cambio de tiempo, implica que se acabó un tiempo y empieza otro. En esa cuarentena Moisés estuvo arriba en la presencia de Dios, no solamente disfrutando la presencia de Dios, sino recibiendo de Dios los diseños que él necesitaría para cuando bajara nuevamente al valle. Yo les dije cuando inició esta cuarentena, cuando empezó este problema en este año, yo les dije: va a ser necesario que suban al monte, va a ser necesario que vayamos a la presencia de Dios y de Dios recibamos los diseños y recibamos lo que necesitamos para este año, porque el tiempo va a ser totalmente diferente. Después de que acabe esto, el mundo va a haber cambiado, las cosas van a ser diferentes y necesitamos nuevos diseños, necesitamos nuevos proyectos, necesitamos nuevos negocios, necesitamos nuevas formas de hacer las cosas. Así es que yo estoy seguro que todos los que subieron allí al monte y subieron a la presencia de Dios han recibido diseños, han recibido ideas, han recibido proyectos, han recibido nuevos formatos, han recibido instrucciones de parte de Dios para salir con éxito de estos tiempos difíciles que estamos enfrentando. Así es que es hermoso estar en el monte, es hermoso ver la mano de Dios con nosotros. Espérenme tantito porque esta cosa ya me está fallando aquí. Ok. Así es que este es el monte de Sión. Otro más que yo recordé es cuando el profeta Ageo está amonestando al pueblo de Dios de que ellos se habían detenido en la construcción del templo. Ellos estaban atemorizados por las amenazas de la gente que estaba en la ciudad de Jerusalén después de que habían regresado del cautiverio. El templo había sido destruido y ellos habían regresado para construir un nuevo templo, pero atemorizados, en vez de construir el nuevo templo, se dedicaron a construir sus casas. Así es que todos ellos ya tenían muy bonitas casas en la ciudad de Jerusalén, pero el templo seguía inconcluso. Y Dios les manda al profeta Ageo para reprenderlos y les dice: suban al monte y bajen leña. Mira, todo lo que tú necesitas para tu vida espiritual, para tu vida de crecimiento espiritual, para formar tu templo, para que vivas una vida santa, está en la presencia de Dios. Es necesario subir a la presencia de Dios. En la presencia de Dios, ahí tienes todo lo que tú necesitas para vivir una vida correcta delante de Dios. Si tú dices: es que se me ha dificultado, es que no sé cómo vivir una vida
íntegra con Dios, tengo todavía problemas en mí, sube a la presencia de Dios y en la presencia de Dios serás transformado, como sucedió en otro monte extraordinario, que es el monte de la transfiguración. Allí Jesús, con 3 de sus discípulos más cercanos, subió a ese monte y estando orando, dice la palabra, que fue transfigurado delante de ellos. Cambiaron sus ropas, se volvieron blancas, resplandecientes, estando en la presencia de Dios. Allí dice la palabra de Dios que se pudo ver a Elías y también a Moisés. Es un tipo de los profetas y la ley. Los profetas y la ley dan testimonio de Jesús. Cuando tú subes a la presencia de Dios, eres transformado, eres transfigurado de lo que eres a ser un hijo de Dios. Tus ropas van a resplandecer. Tú vas a subir y vas a bajar diseños, vas a subir y bajar revelación del Señor. El Señor te revelará la ley y los profetas. En esto fallan muchísimos cristianos porque no pueden comprender la ley y los profetas y la entienden como está escrito y no entienden que la ley y los profetas de quien están hablando es de Jesús. Él es la revelación de la ley y los profetas. Cuando tú leas ley y profetas, el Espíritu de Dios te va a revelar que todo lo que está hablando es acerca de Jesús. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Así es que allí, estando en ese monte maravilloso, estaba allí Pedro, y Pedro pensó algo que quizás todos nosotros pensaríamos, y él dijo: esto es tan maravilloso, el ambiente espiritual aquí es tan extraordinario, que ¿por qué no nos quedamos aquí? Vamos a hacer 3 enramadas y vamos a quedarnos aquí toda la noche. Pasemos un tiempo, pasemos días, pasemos meses en la presencia de Dios, porque es un lugar maravilloso estar arriba con el Señor. A nadie le gusta estar abajo, pero estar arriba, qué hermoso es. Sin embargo, era necesario bajar de aquel lugar. Uno sube al monte porque ahí es transformado. Uno sube al monte porque ahí recibe revelación. Uno sube al monte porque recibe diseños. Uno sube a la presencia de Dios porque allí hay santidad, ahí hay gloria de parte de Dios. Ahí somos transfigurados, vuelvo a decir, de lo que somos a lo que vamos a ser como hijos de Dios. Al apóstol Juan, cuando él estaba en la isla de Patmos, igualmente de repente estaba en el Espíritu, dice la palabra, y le fue dicho: sube acá. Entonces dice la palabra que él subió al cielo, él subió a la presencia de Dios, no la presencia bajó, él subió a la presencia de Dios y pudo ver todas las cosas que estaban sucediendo en el cielo y recibió una revelación de todas las escrituras y de las cosas que iban a suceder, y dejó plasmado para nosotras todas estas cosas maravillosas. Es verdaderamente extraordinario poder estar en la presencia de Dios. Yo valoro estar en la presencia de Dios. Valoramos la presencia de Dios en nuestras reuniones, en nuestra congregación. Yo nuevamente lo he dicho, esto es el activo más precioso que nosotros podemos tener, el más grande activo, la presencia de Dios con nosotros en tu casa. Es hermoso poder estar allí. Es hermoso los tiempos que uno pasa arriba, en donde todo está bien, en donde los problemas se van. Hay una canción que dice: en la presencia del Señor los problemas ya no están. Y es verdad, ahí parece que se acabó todos los problemas, pero Dios no es solamente Dios de los montes. Dios no es solamente Dios cuando estamos arriba. Dios no es solamente Dios cuando estamos en su presencia. Dios no es solamente Dios cuando todo va bien, cuando hay provisión, cuando las cosas marchan conforme a lo planeado. Dios es Dios también cuando las cosas
están mal, cuando las cosas parecen estar hasta abajo y no arriba. Así es que Dios es un Dios de valles también. La palabra de Dios nos habla de un valle que yo estoy seguro que todos ustedes recuerdan. Y dice el Salmo 23, verso 4. Salmo 23, 4 nos habla de un valle terrible, de un valle espantoso. Nos dice Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Mira bien, es posible que nosotros como hijos de Dios, cristianos, en algún momento podamos estar en un valle de sombra de muerte. Pero mira bien lo que dice David: aunque yo ande en un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está conmigo cuando subo a la presencia de Dios. Yo voy a Él. Es hermoso estar en la presencia de Dios y sentirlo y alabarlo y adorarlo y ver cómo se manifiesta. Pero cuando estamos en el valle de la sombra de la muerte, muchas personas piensan que están solos, piensan que Dios los ha abandonado porque están pasando por cosas terribles, por peligros inminentes, peligros de muerte. Hoy estamos en este año 2020 pasando por un valle de sombra de muerte. Estamos viendo muchísimas personas infectadas por este infernal virus. Estamos viendo igualmente una violencia desatada impresionante, en donde muchísima gente está muriendo a causa de la violencia. Estamos viendo a través de las redes sociales que de repente están publicando que esta señorita, y ponen su foto, ha desaparecido, lleva tantos días desaparecida. Oren por favor por ella porque desapareció. Y estamos viendo todos los días que hay desapariciones de personas, hay muertes, hay criminalidad, hay robos, hay asaltos. La gente tiene miedo de salir a la calle porque por una parte te puedes infectar de un virus, pero por la otra parte, si vas en el transporte público te pueden asaltar, y no solamente asaltar, sino hasta tal vez matar, y te pueden secuestrar y te pueden hacer un montón de daños. De repente la gente ya no quiere ni contestar el teléfono para no ser extorsionados telefónicamente. Dice aquí, aunque yo ande en un valle de sombra de muerte, dice la palabra, no temeré mal alguno, porque aunque no te vea, Señor, aunque las cosas no estén bien, aunque estés sufriendo de peligros, tú estarás conmigo. David, el rey David, él aprendió a estar en estos peligros constantes de muerte. Primeramente enfrentó al gigante Goliat, y cuando nadie quería enfrentarlo, nadie quería hacerle frente a ese gigante, y David dijo, yo voy y yo lo voy a enfrentar. Puso en peligro su vida, estuvo en verdadera amenaza su vida ese día. Era un día de valle de sombra de muerte, pero él sabía, tú estás conmigo. Así es que cuando fue a enfrentar a ese Goliat, le dijo, todos ellos, todos estos soldados te han tenido miedo a ti porque ellos se ven insignificantes delante de tu altura, delante de tu poder. Pero yo quiero decirte que no soy yo el que viene a pelear contigo, sino es Jehová de los ejércitos, delante del cual tú eres insignificante, tú eres muy pequeño. Así es que con esa certeza lo enfrentó y lo venció. Igualmente fue duramente perseguido por el rey Saúl, y cuando fue perseguido por Saúl, él estuvo en peligro de muerte muchas veces, pero él sabía, Dios está conmigo. Así es que cuando él hace este salmo, esta canción, dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dios no es solamente Dios de los montes, no es solamente Dios de alturas, no es solamente
solamente Dios de que nos metamos a su presencia. Dios es Dios cuando vas en la combi, Dios es Dios cuando estás en el camión, Dios es Dios cuando estás en el metro, Dios es Dios cuando estás en peligro de ser contagiado, Dios es Dios cuando hay mucha gente mala alrededor tuyo, hay asaltantes, hay gente. El Señor es tu favor, es tu protección, es tu fortaleza. El Señor va contigo, así es que no tengas miedo. Dios es un Dios de valles también. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú puedes saber que donde quiera que tú estás, tu pastor está cerca. Y me refiero no a mí, sino me refiero a Jesús. Me refiero a que la presencia de Dios siempre está contigo, aún en los valles. No, los valles no es un lugar de esparcimiento. Los valles no son un lugar en donde nos gustaría estar. No es que digamos voy a salir de vacaciones y voy a un valle, al valle de la sombra de la muerte. ¿Cómo estará allí? No es un lugar que nosotros quisiéramos estar. Pero allí podemos ver la mano de Dios también con nosotros. Dios, nuevamente te digo, no es solamente un Dios de montes, es un Dios de valles. El siguiente valle que nos habla la palabra de Dios, y estoy seguro que todos ustedes se acuerdan de él, es un valle del cual habla el profeta Ezequiel. Él describe un valle cuando él está en una visión de Dios. Él está en esa visión y dice: y vi un valle lleno de huesos secos. Estoy seguro que todos ustedes, sí, ya me acordé de ese valle. Un valle de huesos secos. Eso lo puedes encontrar en Ezequiel capítulo 37. Y en ese valle de huesos secos dice que él pasó en medio de ellos y vio que estaban secos en gran manera. Este valle hablaba de que hacía algunos años probablemente había habido en ese lugar una batalla en donde habían caído muertos miles de personas allí porque ya se había desintegrado su cuerpo. Lo único que quedaba de ellos eran sus huesos y, por cierto, ya estaban secos. Así es que Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice: Ezequiel, ¿tú crees que vivirán estos huesos secos? Yo estoy seguro que todos nosotros hubiéramos dicho: pues esto es imposible. Yo creo que no. Nosotros podemos quizás pensar en un milagro de Dios, de que Dios resucite a una persona cuando tiene a lo mejor, no sé, un par de horas de haber muerto, cuando tiene a lo mejor un día de haber muerto, sus órganos están completos. Dios puede hacer un milagro y lo puede levantar. Aún hay sangre que está ahí adentro, aunque no está corriendo, pero aún hay sangre, aún están sus órganos. Pero ahí no había ni órganos, no había tendones, no había nada. Lo único que había quedado de ellos era un vestigio de lo que ellos fueron, sus huesos. Es todo lo que había. Lázaro, por ejemplo, el Señor Jesús lo resucitó después de 4 días de haber muerto. Ya hedía, dice la palabra, se estaba en descomposición. Pero tú puedes decir: bueno, pero todavía tenía los órganos allí, sus órganos estaban en su cuerpo. Así es que cuando Jesús le habla, pues sus órganos se activaron, las células tomaron vida, y entonces Lázaro resucitó. Pero aquí no había nada. Y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel sabiamente no se metió en problemas, y Ezequiel le contestó: pues tú lo sabes, Señor, ¿qué te digo? Tú eres todopoderoso, pero pues ya están, son huesos, o sea, es imposible esto. Y yo sé que tu vida de repente, o la vida de muchas personas, puede estar en un momento de un valle de huesos secos, en donde tus planes, tus proyectos, tus sueños que tú tuviste durante algún tiempo, de repente tú los ves que ya están totalmente secos. Tú ves que es imposible que se pueda cumplir lo que algún día soñaste. Cuando tú eras un joven, cuando tú eras una jovencita, probablemente tú soñabas, tú decías: esto va a ser así, y de repente hoy te ves, no sé, a una edad de 40 años o de 50 años, y tú dices: no, pues esos sueños ya
nunca se van a poder hacer realidad. Yo no creo que eso vaya a suceder. Probablemente tú ves tu familia y tú digas, esto es un valle de huesos secos. A lo mejor tú ves tu matrimonio y digas, esto ya no tiene remedio, esto es imposible que esto se corrija, yo no creo que esto tenga solución. Entonces de repente ves a tus hijos que se han alejado, o tus hijos que andan en cosas malas, y tú dices, esto ya no tiene solución, esto ya no hay manera de que esto se corrija, de que esto se arregle, y tú has perdido esperanza, y tú has perdido ya la ilusión de que las cosas vayan bien. Y eso es un valle de huesos secos en el cual tú estás viéndolos, estás contemplándolos, y el Señor te dice, ¿tú crees que pueda vivir este sueño? ¿Tú crees que este proyecto que tú tenías pueda tomar vida? ¿Tú crees que tu matrimonio, después de todas las cosas que han pasado, pueda tener solución? ¿Tú crees que este hijo que se ha descarriado, que anda en drogas y que anda en quién sabe cuántas cosas, tú crees que pueda venir a ser un buen hijo? ¿Tú crees que pueda recuperar su salud? A lo mejor tu salud está tan deteriorada el día de hoy que tú dices, no, es imposible, ya no me puedo sanar, tengo quién sabe cuántas enfermedades, tengo artritis y tengo diabetes y tengo males del corazón y tengo no sé cuántas cosas. Tú dices, es imposible ya que yo pueda sanar. Todas estas son enfermedades crónicas. Pero yo quiero decirte que después de esa pregunta, el Señor instruyó a Ezequiel. El Señor vino con él y lo instruyó. Ezequiel 37:9 le dijo, profetiza al Espíritu. Primeramente le dijo, profetiza a estos huesos secos, profetiza sobre ellos. Y Ezequiel empezó a profetizar, y dice la palabra que cada hueso se juntó con su hueso. Después de que esto ocurrió, empezaron a brotar en ellos tendones, ligaduras, ligamentos entre cada hueso. Después de esto empezaron a aparecer los músculos, los órganos empezaron a producirse allí en el lugar correcto. Después de eso empezó a ponerse piel encima de lo que habían sido los huesos secos. Tenían ojos, tenían boca, tenían sus brazos, todo estaba perfecto excepto que seguían muertos. Estaban allí tendidos sobre el suelo y no tenían vida. Entonces Dios le instruye nuevamente a profetizar y le dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu, así ha dicho el Señor. Espíritu, le dijo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, dice Ezequiel, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Yo quiero decirte que Dios es un Dios de valles. Dios es un Dios de valle de huesos secos. Cuando tú piensas que no hay solución, Dios dice, claro que sí hay solución. No es nada más cuando tú estás allí en la presencia de Dios y te está ministrando y has caído en la presencia de Dios y el Señor se está manifestando contigo y es algo hermoso, bonito, pero regresas a tu realidad y dices, pero mi familia ya no tiene solución, mis hijos no tienen solución, mi economía ya no tiene solución, estoy quebrado. ¿Vivirán estos huesos secos? Yo te pregunto, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirá tu economía? ¿Vivirá tu familia? ¿Vivirán tus hijos? ¿Vivirá tu matrimonio? O solamente cuando estás en la presencia dices, ay, aquí sí, aquí hay paz, aquí se me olvidan los problemas ya no están, pero regresas al valle y es terrible la desolación. Pues yo quiero decirte que hay una solución. Dios es un Dios de valles. Así es que Dios te habla y Dios te dice, profetiza, profetiza.
profetiza, habla palabra de Dios, habla las promesas de Dios, profetiza las promesas de Dios para tu economía, profetiza las palabras de Dios para tu matrimonio, profetiza las promesas de Dios para tus hijos, háblalas, decláralas, dile que esto es lo que va a suceder con cada uno de esos huesos secos. Y después profetiza al Espíritu y declara: Espíritu Santo, sopla sobre mi matrimonio, sopla sobre mis finanzas, sopla sobre mi economía, sopla sobre mi trabajo, sopla, Señor, sobre mi empresa, sobre mi negocio, sopla, Señor, sobre cada proyecto, sueño que ya lo siento yo perdido, sopla de los cuatro vientos, desde el norte, desde el sur, desde el este, desde el oeste. Viene avivamiento para todo lo que yo he pensado que está muerto. Que todo lo que se pensaba muerto empiece a revivir ahora en el nombre de Jesús. Profetiza, profetiza. Dios no es Dios de montes solamente. Dios es un Dios de valles. Cuando las cosas están así de mal, yo quiero decirte, Dios es un Dios de valles. Como el apóstol Pablo, dilo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora estoy pasando por un valle, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así lo decía el apóstol Pablo cuando él decía: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, por todo y con todo estoy enseñado, para vivir con hambre o necesidad, o como para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo ahí en tu casa. Así es que el Señor está contigo en el valle, en los momentos difíciles, en los momentos en los que no encuentras solución. Dios está contigo. En el valle de sombra de muerte, Dios está contigo. En ese valle Dios te está dando instrucciones. En el valle de los huesos secos te está diciendo: profetiza, esta es la solución. Profetiza, háblale palabra de Dios a esos problemas. En vez de que le hables a Dios de tus problemas, háblale a los problemas de Dios. Profetízales a esos problemas que Dios va a hacer un milagro, y que esos huesos que parecen secos van a tomar vida y van a volver a hacer cosas maravillosas para ti y para tu familia. Un tercer valle que dice la palabra de Dios, probablemente no muchos se acuerden de él. Dice Salmos 84:5. Dice Salmos 84:5. Si puedes, por favor, verlo en la pantalla. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Miren bien, no el hombre que es fuerte, no el hombre que tiene grandes capacidades, sino bienaventurado el hombre que sus fuerzas son las de Dios. Mis fuerzas son las de Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dice: atravesando el valle de lágrimas. Mira bien este valle. Mira, un hombre que tiene en Dios sus fuerzas es una persona que puede atravesar el valle de lágrimas. Dice: atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Aleluya, aleluya. Hay valles de tristeza, hay valles de lágrimas. Hay momentos en que de repente se llega a una depresión. Hay momentos en que pasamos por desilusiones, donde pasamos por momentos muy difíciles en que empezamos a llorar. Esto es natural. No todo el tiempo es estar en las alturas. Hay momentos de valles, y este valle es un valle de lágrimas. Como lo he dicho, la violencia en nuestro país y este virus ha hecho que muchísima gente muera en este año, y muchísima gente ha pasado por dolor, por la pérdida de sus seres queridos. He sabido yo personalmente de personas, incluso de esta congregación,
que durante este año han perdido a 3 o 4 familiares. Escuchen bien, ha sido algo terrible. A nosotros, que somos Alcancis Cali, tenemos una cobertura de parte de Dios. Ninguno ha muerto, ni ninguno siquiera ha estado grave. Han salido algunos infectados, pero la cobertura de Dios ha estado sobre nosotros. Pero familiares sobre todo no cristianos, han estado muriendo. Y ha sido un valle de lágrimas para muchas personas, porque de repente se han muerto sus familiares. Alguna persona me comentaba que de su familia estuvieron en una reunión, se infectaron todos y murieron 3. O sea, es terrible. Este año también la violencia desatada en nuestro país, aunque el gobierno dice que no hay tal, aunque el gobierno dice que todo es maravilloso y que todo se está resolviendo, la verdad es que la violencia ha sido impresionante. Y 4 pastores, 4 personas de una congregación hermana a nosotros murieron asesinados en la ciudad de Celaya. Murieron asesinados por sicarios que simplemente los confundieron a ellos, creyeron que ellos eran guardaespaldas de una persona a la cual iban a matar, y mataron a esa persona, a ese empresario, más aparte a estos 4 hombres de Dios. Fueron muertos ese día. Se convirtió en un valle de lágrimas para las viudas, un valle de lágrimas para la congregación, un valle de lágrimas para todos nosotros que perdimos a esos amigos. Un valle de lágrimas. Otra persona nos estaba comunicando en la ciudad de Chihuahua. Asaltaron a una muchacha también cristiana, la mataron de un balazo en la cabeza. Esto parece que se vuelve ya cotidiano estar hablando de estas cosas. Pero esto es un valle terrible, este es un valle de lágrimas. Y dice la palabra que en este valle de lágrimas Dios está con nosotros. Y nos dice la palabra, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Yo quiero decirte que nosotros podemos atravesar ese valle de lágrimas, no quedarnos estacionados en el valle de lágrimas. Tú no te puedes quedar allí. Sí, vas a pasar por el valle de lágrimas. De repente vas a llorar. De repente el dolor va a llegar a ti por la pérdida de un bien material, probablemente también, por la pérdida de amigos, por la pérdida de familiares, y vas a llorar, pero no te puedes quedar estacionado en el valle de lágrimas. No es una estación, no es un lugar para estar. Dice la palabra que los hombres que tienen en Dios sus fuerzas van a pasar por el valle de lágrimas, pero van a atravesar, van a llegar del otro lado. Y cuando lleguen del otro lado, lo van a cambiar en fuentes. Así es que aquello que había sido tristeza, aquello que había sido dolor, lo van a cambiar por una fuente, por una gloria. Lo van a cambiar por alegría y por gozo. Dios es el que hace estas cosas. Si tú estás en el poder del Espíritu, si tú vives en el poder del Espíritu, atravesarás el valle de lágrimas y podrás ser fortalecido. Dice la palabra que cuando tú salgas de ese lugar, irás de poder en poder y verás a Dios y lo vas a ver y volverás a subir al monte y te vas a alegrar con Él. No te vas a quedar en el valle. Si tú estás atravesando por un valle de lágrimas, por un conflicto, si estás atravesando el valle de lágrimas por una decepción, si estás atravesando el valle de lágrimas por pérdidas, yo quiero decirte, córrele, no te quedes allí, atraviésalo, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza, ve de poder en poder, porque vas a cambiar esa situación por algo maravilloso. Dios lo va a hacer y tú lo vas a ver. Dice la palabra que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Y tú puedes decir, yo no veo cómo puede Dios sacar algo bueno de esta tragedia. Yo no veo cómo Dios pueda sacar algo bueno de esto que me está pasando. Pues fortalécete en el Señor y tú lo vas a ver. Y vas a ver cómo ese valle de lágrimas se cambia por una fuente cuando
la bendición de Dios llene tus estanques. Así es que Dios es un Dios de montes, pero Dios es un Dios de valles. Cuando todo está mal, Dios es Dios. Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Dios no es solamente para estar arriba contemplando su hermosura. Dios también es cuando las cosas están mal. El último valle del cual te quiero hablar, ya te hablé de él el anterior domingo, es un valle, el valle de la amenaza, el valle de Beraca, un valle en donde un ejército numerosísimo amenazó a Josafat. Era una derrota inminente, pero Josafat se humilló delante de Dios. Josafat clamó a Dios y le dijo unas palabras que si el día de hoy un gobernante las dice, yo creo que lo destituyen. Josafat dijo: Señor, no tenemos fuerzas y no sé qué hacer. Esas fueron las palabras de Josafat delante de Dios. Te pido tu ayuda, te pido que intervengas porque no sé qué hacer. Un gobernante hoy día dice no sé qué hacer y lo destituyen mañana en la mañana. Pero Josafat tuvo la humildad de decir: Señor, no tengo idea, no sé cómo resolver esto. Entonces un profeta se levantó, uno de los levitas dio una palabra y les dijo: escuchen, escuchen, no es de ustedes la guerra, sino es de Dios. Dios peleará por ustedes esta guerra y ustedes contemplarán la salvación de Dios. Todos ellos creyeron esta palabra y se pusieron a bailar, se pusieron a festejar. Antes de que ocurriera la victoria ya estaban festejando. La amenaza estaba enfrente de ellos y ellos estaban bailando. Ellos estaban adorando a Dios cuando todas las armas estaban apuntando en contra de ellos, pero ellos le creyeron a Dios. Josafat dio una palabra que es la palabra para este año, es la palabra 2020, segundo de Crónicas 20:20. Crean a Dios y estarán seguros, crean a sus profetas y serán prosperados. Esta es una palabra para nosotros para este año. Así es que Dios peleó a favor de ellos, fueron vencidos sus enemigos, las emboscadas de unos con los otros cayeron en ellas y se mataron entre ellos, de tal manera que lo único que tuvo que hacer el pueblo de Dios fue salir al valle y recoger el botín. Recogieron 3 días oro, plata, vestidos, anillos, joyas. Recogieron todo tipo de riquezas y las llevaron a la ciudad de Jerusalén y se alegraron de esa gran victoria. Un valle de bendición, valle de Beraca. Dios cambió la maldición por bendición. Dios cambió una amenaza por una bendición extraordinaria cuando Josafat se humilló delante de Dios. Dios es un Dios de valles. Si tú ves amenazas en tu contra, si tú ves el día de hoy amenazas de personas, amenazas en la economía, amenazas, sabes, tú puedes humillarte delante de Dios y decir: Señor, yo dependo de ti, tú eres el que peleas mis batallas, no es mía la guerra, es tuya. Señor, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes, contra potestades de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, yo me pongo tu armadura, Señor, y tú pelearás esta batalla. Yo me pongo en el poder del Espíritu Santo y tú peleas estas batallas por mí y yo voy a salir triunfador de todas ellas. Yo quiero decirte nuevamente: Dios no es solamente Dios de montes. Dios es un Dios de valles. Él está contigo y te da la victoria siempre. Así es que ahora mismo cierra ahí tus ojos y dile: Señor, en este año 2020 es un gran valle. Este año 2020 es un año de dificultades, es un año, Señor, de terror. Es un año, vengan chicos para acá, es un año difícil, es un año en donde no hemos tenido todo lo que queríamos. Nos sorprendieron todas estas cosas terribles este año 2020. Pero tú eres, Señor, tú eres nuestro Dios. En ti confiamos, en ti están mis fuerzas. Yo creo, Señor, que tú estás conmigo. Dilo conmigo allí: aunque yo ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás
conmigo. Gracias, Señor. Gracias. Tú estás conmigo en todo momento. Tú estás aquí. Tú estás en todo momento, Señor, con nosotros. Dice Goyita, si el enemigo viene como un río en contra nuestra, el Espíritu de Dios levanta bandera en contra suya. Sí, es cierto. Así es, así es. Todo ayudará para bien, dice Hilda. Sí, eso lo creemos. Pero nosotros no somos de los que tenemos temor, porque Dios está con nosotros. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, dice Vianney. Dios prometió estar conmigo donde quiera que yo vaya, dice Ale, mi esposita preciosa. El Espíritu que está sobre mí y las palabras que ha puesto en mi boca no faltarán de mi boca ni de la boca de mis hijos. Está profetizando Ale. Vianney dice, sí, desgraciadamente la violencia se ha incrementado. Empieza a relatar cosas que le pasaron. Señor, estamos en tus manos. Tú estás con nosotros. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios. Tú eres un Dios de montes, y subimos a tu presencia y nos gozamos en tu presencia y recibimos unción y recibimos revelación y recibimos gloria y somos transformados a tu imagen. Somos transfigurados, Señor, del hombre natural que éramos a un hombre espiritual, como un hijo de Dios. Pero también tú eres un Dios de valles. En todos estos problemas que ha traído este 2020, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú estás conmigo. Tú eres mi Dios. Así es que no decaiga tu ánimo, que no decaiga tu fe. Dios está contigo en este año. Este es un año para ver que Dios te da la victoria. Dios te va a dar la victoria durante este año, en el nombre precioso de Jesús. Chicos, adoren al Señor, adoren al Señor, adoren al Señor, adoren al Señor. Oh Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en adversidad, hasta que huye el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy escogido fui
quiero decirte que no le hagas caso a los sirios que vienen y te dicen: tú has vencido cuando has estado en las alturas, porque Dios es un Dios de montes. Pero cuando estés en el valle, entonces vas a ser vencido. No le hagas caso a los sirios. No, no es así. En el monte o en los valles, Dios es tu Dios. No importa si tú fuiste el que caíste en un valle por tu propio error. No importa cuán bajo hayas caído por ese error. Yo quiero decirte, tienes un Dios de valles, un Dios que pelea a favor tuyo, un Dios que pelea a favor de sus hijos, un Dios que está contigo y no te ha desamparado. Empieza a ver nuevamente esos proyectos como vivos. Empieza a ver que Dios te levanta de los muertos. Empieza a ver que cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, Dios te dio vida juntamente con Cristo Jesús. Levanta tu ánimo, levanta tu cabeza. Ahora dile: en la enfermedad, en ese valle de enfermedad, Dios es tu Dios, Dios es tu Dios, Dios te levanta de allí, Dios es tu Dios, no te ha desamparado, no te ha dejado. Tú eres un hijo de Dios, levántate con fuerza. El hombre que tiene en Dios sus fuerzas, bendito el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Oh, irás de poder en poder. Gracias, Dios. Gracias, Dios, gracias, Padre, gracias. Me paso para acá. Nos vemos, estamos despidiéndonos de esta transmisión. Recuerda, Dios no es solamente un Dios de montes, Él también es un Dios de valles. Que Dios te bendiga. Hasta luego, bye.